¿Será que los cristianos de hoy sufrimos de Alzheimer? Porque pareciera ser que hemos olvidado que el Dios que fue poderoso ayer todavía lo sigue siendo hoy. ¿Qué debemos recordar nosotros, especialmente en este mundo actual en el que vivimos? La respuesta en la lección de hoy de Aprendamos con Gozo. Hola preciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Privilegio para mí poder compartir junto con ustedes hoy una vez más una lección para esta semana, donde estaremos buscando lecciones de vida que podemos compartir y que podemos hacer reales y prácticas en nuestro diario vivir. La mayoría de los que me han escuchado predicar durante mucho tiempo saben que hay una frase que siempre es común dentro de mis predicaciones y la he hecho mía y la he compartido en cada lugar donde voy, y es la siguiente: el pasado tiene una sola cosa buena, y es que ya pasó. Pero normalmente nosotros ajustamos esta frase solamente a las situaciones tristes, penosas y hasta difíciles que hemos enfrentado en el pasado. Pero pareciera que hemos ajustado también la frase al Dios de la salvación, porque olvidamos las maravillas que el Dios del cielo ha hecho por nosotros y a favor de nosotros. En la lección de esta semana vamos a encontrar una serie de salmos que le llaman los salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. ¿Por qué? Porque estos salmos nos recuerdan a nosotros las maravillas que Dios hizo a través del pueblo de Dios y a favor del pueblo de Dios en el pasado, y cómo también sigue Dios recordándonos o refrescándonos a través de estos salmos que Él sigue haciendo maravillas hoy en día también para nosotros. Tenemos que aprender y recordar 5 cosas que tienen que ver con el Dios del cielo, y vamos a estar analizando durante esta semana. Lo primero que nosotros debemos aprender lo encontramos en el Salmos 78. El Salmo 78 nos enseña esta lección para hoy. Aprende de tus errores del pasado. Mucha gente sigue fallando en lo mismo hoy en día exactamente por eso, porque no ha aprendido la lección. Bueno, ya la situación pasó, ya todo se calmó, ya mi esposa ya se olvidó de eso y vuelven otra vez a lo mismo. Yo recuerdo que cuando andaba en vehículos públicos en mi país, había una canción muy popular, no recuerdo quién la canta, una canción secular, que decía: y volví a tropezar con la misma piedra. Óigame bien, es verdad eso. Pero si usted sigue tropezando todavía hoy con la misma piedra, el problema no es la piedra. Yo lo siento. Yo lo siento mucho. El problema es usted. Porque si tú sabes que la piedra sigue ahí, que nadie la ha movido, entonces, ¿por qué tú sigues caminando por el mismo lugar sabiendo que la piedra sigue ahí? Si tú sabes que hay un número de teléfono en tu celular que no deberías tener ahí, porque cada vez esa persona te llama o posiblemente vuelven y se encuentran y vuelven a caer en el mismo pecado que tú sabes cuál es, entonces, ¿por qué ese número sigue todavía siendo parte de tu directorio telefónico? La piedra sigue ahí. Si tú sabes que tienes una situación muy grave con la pornografía, ¿qué haces tú despierto a las 12 de la noche? Solo. Cuando tu esposa y tus hijos ya están durmiendo. Entonces tú tienes que entender que estás propenso a volver a tropezar otra vez con la misma piedra. El Salmo 78 nos dice a nosotros en el versículo 1 al 4 y nos enfatiza a que tomemos en cuenta y recordemos esta primera lección, que es: aprende de tus errores del pasado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 78, verso 1 al 4: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos,
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. O sea, entendamos esto. La razón por la cual muchos de nuestros hijos no quieren saber de Dios es porque lo único que nosotros compartimos en las casas son amarguras. Lo único que compartimos son malas noticias. Y no hablamos a nuestros hijos. Ellos no nos escuchan hablar sobre las grandes maravillas de Dios y por qué nosotros lo alabamos. Yo mis primeros sermones los preparé con mi papá y con mi abuelo. Mi abuelo era una de las personas en mi país que se sabía la Biblia de memoria. Mi papá es todavía hasta el día de hoy un laico reconocido en el país que todavía a sus 73 años sigue predicando sermones y los invitan para eventos juveniles. Entonces, mi abuelo le contó de las maravillas que Dios había hecho con él a mi papá. Mi papá y mi mamá nos contaron a mi hermano y a mí las maravillas que Dios hizo con ellos y a través de ellos. Nosotros, Menchi y yo, le contamos a nuestras hijas las maravillas y el poder que Dios ha mostrado y la misericordia que ha tenido con nosotros. Y nuestras hijas seguirán haciendo lo mismo. Por lo tanto, no cometamos el error del pueblo de Israel que dejó de contarle a las generaciones futuras sobre las maravillas de Dios, cuando el mismo Señor le había dejado saber a ellos que ellos tenían una gran responsabilidad, que era: compartirás estas lecciones con tus hijos y a las generaciones futuras y a los hijos de tus hijos, para que ellos nunca olviden las grandes cosas que Dios había hecho a través de ellos. Sin embargo, nosotros no solamente tenemos que enseñar esto a las generaciones futuras, sino que tenemos que evitar repetir los mismos errores que cometieron nuestros padres. Ejemplo sencillo. Vámonos para el principio. Adán y Eva. Si Dios dice, todavía no habían pecado, no estamos leyendo el capítulo 3 de Génesis, estamos en el capítulo 2. Y Dios dice, óyeme, no es bueno que el hombre esté solo. Si ya vimos los efectos desgarradores que trajo cuando Eva y Adán se separaron y el enemigo los agarró divididos, porque el que divide gana, esa es la ley del enemigo todavía hasta el día de hoy. Entonces yo tengo que aprender de ese error y tratar de darle el menos espacio posible al enemigo para que se meta otra vez en mi casa. Yo veo familias. El hombre se va de vacaciones con sus amigos, la esposa se va aparte de vacaciones con sus amigas, los hijos viven más con el vecino y con la televisión y con el iPad que disfrutando con sus padres. Y el enemigo aprovecha entonces ese punto débil, se mete en la casa y trae destrucción a la casa. Entonces yo tengo que aprender de esas lecciones del pasado. Allí yo encuentro, especialmente en el Salmo 78, que el Señor trata de recordarnos a nosotros las lecciones recurrentes que tuvo el pueblo en el Éxodo, que tuvo el pueblo cuando se establecieron en Canaán y que tuvo el pueblo también en la época de David. Y en cada una de esas épocas hubo hazañas grandes de Dios, pero también hubo grandes errores que el pueblo cometió. ¿Por qué? Porque cuando yo no les repito a mis hijos las maravillas que Dios hizo conmigo y con los míos, estoy sembrando en mis hijos la falta de confianza de mis hijos en el Señor. Y esto es peligroso, familia. Cuando nuestros hijos escuchan que nosotros confiamos más en los líderes políticos, cuando escuchan que nosotros confiamos más en el banco, cuando escuchan que nosotros confiamos más en migración y no nos escuchan hablando nosotros sobre confianza en Dios, eso va apagando la confianza de nuestros hijos en el Dios de la salvación. Y déjeme decirle esto, no solamente el pueblo de Israel se olvidó de las maravillas de Dios, nosotros también. Y a veces nos llega una noticia, ay, que saliste con cáncer, y comienza la persona a morirse inmediatamente. Ay, que mira, que hay una situación en tu matrimonio, y comienzan inmediatamente a morirse las palabras bonitas, las palabras de afirmación en la relación. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que Dios todavía sigue siendo el Dios que une matrimonios. Hemos olvidado que Dios todavía sigue siendo el Dios que tiene la última palabra por encima del cáncer. Porque ya nuestra confianza está en el médico,
nuestra confianza está en una vacuna, nuestra confianza está en una cena romántica y ya no está en el Dios de la salvación. Si tú quieres vivir en plenitud y vivir bajo la gracia del Dios Todopoderoso, no puedes olvidar y aprender de los errores del pasado, de nuestros antepasados. Por eso es importante hoy que tú recuerdes que el Dios del ayer sigue siendo poderoso hoy. Es más, escríbelo allí en el chat. Mi Dios todavía sigue siendo poderoso. Y si tú reconoces hoy, como dice el Salmo 78, que nuestro Dios todavía es poderoso, entonces verá las maravillas de Dios trabajando a favor tuyo. Lo segundo que nosotros debemos recordar lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 105. ¿Por qué el ser humano se le hace tan fácil aprender lo malo y no imitar lo bueno? ¿Por qué el ser humano se hace tendencia en las redes sociales lo malo y no lo bueno? ¿Por qué se pega más fácil las cosas negativas de las personas y no las cosas positivas? El Salmo 105 nos recuerda a nosotros a aprender de las grandes cualidades de grandes hombres de la Biblia. Yo predico cada miércoles a las 8 de la noche una serie que hemos titulado Aprendamos de los Grandes. Y allí yo comparto con mi audiencia virtual las cosas positivas y negativas de grandes hombres de la Biblia y qué lecciones positivas podemos sacar aún de los errores que ellos cometieron. Mire lo que dice el Salmo 105 en el versículo 8 en adelante. Se acordó para siempre Dios de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual la concertó con Abraham, se la juramentó a Isaac y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió Dios que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo el Señor, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Yo debo alabar el nombre del Señor, porque el Señor, cuando nosotros no éramos nadie, nos declaró sus hijos. Porque nosotros, cuando andábamos sin rumbo, el Señor le dio sentido a nuestra vida. Porque el Señor, cuando andábamos nosotros sin esperanza, nos devolvió el gozo de la salvación. Porque el Señor, cuando estábamos heridos, desahuciados por el mundo, el Señor sanó nuestras heridas y nos reconcilió con el Padre. Yo debo recordar que el Salmo 105 es una garantía del amor inmutable de Dios por su pueblo en todos los tiempos. Óigame bien, la mejor lección que le puedo enseñar a mis hijas es que Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, hizo un pacto con Jacob, hizo un pacto con el pueblo de Israel, hizo un pacto con los judíos, hizo un pacto con los gentiles, hizo un pacto conmigo y hará un pacto con mis hijas y con las generaciones futuras de ellas, porque dice el capítulo 105 del libro de Salmos que será hasta 1000 generaciones. O sea que las generaciones de mis hijas están cubiertas por completo. Bendito sea el Señor. Ese pacto del Señor es inmutable y yo debo recordar la historia del pacto que Dios hizo en el pasado y me da la confianza a mí de que ese pacto todavía sigue vigente. ¿Y cuál es el pacto que está vigente? Que el Señor, cuando me vea forastero, Él me va a tomar como su hijo. Cuando Él vea que las naciones me están agraviando y me están haciendo bullying y se me están criticando, Él me va a defender. Que el Señor castigará si es necesario a los reyes solamente para protegerme a mí. Que el Señor no va a permitir que nadie toque a sus ungidos ni le hagan mal a sus profetas. Y esa palabra de Dios todavía permanece. No importa cuántos vientos contrarios el enemigo quiera levantar contra ti, nosotros somos protegidos por el Dios de la salvación, somos cuidados por el Dios del cielo. La vida de los patriarcas de Israel, ese Abraham, por ejemplo, nos recuerda a nosotros que Dios va a bendecir tus generaciones futuras.
que cuando nosotros le somos fieles a Dios, el Señor cumple su promesa. El Señor nos muestra allí en el Salmo 105 y en el pasado que no podemos olvidar, que el Señor condujo providencialmente a su pueblo, que tuvo constancia y paciencia con el pueblo, que el Señor estuvo con el pueblo en los momentos de dificultades, que el Señor tuvo perseverancia y se mantuvo al lado de los patriarcas, que fue leal Dios y que recompensó ricamente a aquellos que le obedecían, que el Señor no solamente nos invita a imitar lo que hicieron esos hombres, sino a recordar que en el Señor siempre habrá liberación para nosotros. Bendito sea Dios. Yo no puedo olvidar eso. O sea, el Salmo 105 nos recuerda a nosotros, es un llamado que Dios nos hace a nosotros a ser fiel a Dios, no importa en qué generación estemos viviendo. Esta generación es mala, esta generación es cruel, esta generación es rebelde. Pero cuando yo recuerdo lo que Dios hizo con mis padres, lo que Dios hizo con mi abuelo, lo que Dios hizo con mis tatarabuelos, lo que Dios hizo con su pueblo, me invita a mí, aunque esta generación sea perversa, rebelde y mala, a mantenerme de parte del Dios Todopoderoso. Por eso es que no podemos olvidar nosotros las grandes bendiciones que Dios tuvo con grandes hombres de la Biblia y que la puede tener y que la va a tener también junto conmigo. ¿Qué bendición necesitas tú que Dios te dé? ¿Qué oración necesitas tú que Dios conteste en tu vida? ¿Qué petición se levanta en lo más profundo de tu corazón que para ti parece hasta imposible, pero que en Dios puede ser posible? Si recuerdas que Dios aún a los forasteros sin rumbo que andaban los llamó sus hijos, si tú has andado sin rumbo en algún momento en la vida, Él te puede declarar a ti hoy hijo para siempre del Dios Todopoderoso. Lo único que tienes que hacer es nunca olvidar las grandes maravillas que Dios tuvo ayer y que tendrá contigo también hoy. Lo tercero que debemos recordar nosotros esta semana lo encontramos en el Salmo 106. Voy a leer el texto primero. En los versículos 6 al 8, el Salmo 106 declara lo siguiente: pecamos nosotros, como pecaron nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Lo tercero que yo debo recordar, según el Salmo 106, es los errores que cometieron mis padres, aprender de esos errores y arrepentirme de los míos. Yo veo mucha gente que se la pasa, perdónenme, pero voy a ser muy sincero con ustedes, que se la pasan pidiéndole perdón a Dios. Mira, Señor, perdóname, tú sabes que es que la carne es débil y entonces caí y pequé. Pero usted ve que ellos reconocen, o sea, confiesan su pecado, pero siguen haciendo lo mismo. Es como si ya estuviesen planificando su próxima caída. Entonces, eso no es arrepentimiento. Reconocer que fallé, pedir hasta perdón porque fallé, pero no mostrar verdadero arrepentimiento, eso me declara a mí un cristiano sin vergüenza. Porque yo tengo que entender, arrepentimiento viene conectado con transformación. Arrepentimiento viene conectado con cambio. Que Dios vea en mí que si yo antes me fumaba 3 cajas de cigarrillos, ahora con su ayuda ya me estoy fumando 2. Entonces todavía no estoy donde debería estar, pero ya estoy avanzando. Que si antes yo veía pornografía, ahora estoy pidiendo al Señor que me ayude a borrar y a limpiar mi historial en mi computadora, a borrar esas aplicaciones pornográficas. Y ya el Señor ve que yo estoy poniendo también de mi parte, porque yo siento que le estamos dejando todo a Dios. Y es cierto que Dios hace la peor parte, pero yo también tengo que hacer la mía.
Porque esto es un matrimonio. Dios hace la más difícil, pero yo también debo poner de mi parte para que Jesús siga haciendo un cambio en mi vida. Yo debo cada día ser mejor persona que ayer, no ser más sinvergüenza que ayer. Y el gran problema de nuestros padres es que olvidaron los errores que cometieron sus padres y ellos volvieron a cometer lo mismo. Ese es el problema. Que cuando nosotros no aprendemos de los errores de los otros, volvemos a cometer el mismo error. Yo no tengo que usar drogas para yo saber lo malo y el efecto negativo y horroroso que las drogas crean. Porque ya lo he visto ese error en otros. Y también las consecuencias. Yo no tengo que acostarme con otra mujer para darme cuenta las graves y horrorosas consecuencias que eso va a traer a mi matrimonio. A perder el respeto de mi esposa y su confianza, a perder el respeto de mis hijos, a perder la dignidad y la confianza que la gente tiene en mí como pastor de la iglesia adventista del séptimo día. No tengo que acostarme con otra mujer para saberlo. Ya he visto el error que ha cometido otro. Entonces, míralo el error de otro, aprende la lección, pero también arrepiéntete de los tuyos. El Salmo 106 nos está recordando a nosotros que al ver el error del pueblo de Israel en el Éxodo, cómo se rebelaron contra el Señor cuando el Señor estaba abriendo el mar rojo, ver cómo en el peregrinaje en el desierto se irían quejando que no tengo agua, que no tengo pan, que no tengo comida, que este maná que se me dañó, que estamos cansados de maná, que danos codorniz. O sea, cuando yo veo eso, compadre, aprenda usted, no haga lo mismo. Pues usted sigue haciendo lo mismo, entonces no estamos aprendiendo realmente la lección y vamos a cometer el mismo error y posiblemente vamos a hacer lo mismo que el pueblo que tampoco se arrepintió. Y que miles murieron en el desierto por eso mismo, porque no aprendieron de los errores de sus antepasados. La lección de esta semana nos recuerda a nosotros que los fracasos de Israel no solamente se confiesan, también viene precedido de un arrepentimiento genuino. También nos recuerda que el Señor en el Salmo 106 su amor es inquebrantable, que por encima de nuestras malas decisiones, que por encima de nuestra caída, que por encima de nuestro dolor, que por encima de nuestra rebeldía, que por encima de que se nos olvidó lo que hicieron nuestros padres y nosotros íbamos a tropezar con la misma piedra, por encima de eso el Señor prevalece aún sobre nuestros pecados. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque el Señor pudo habernos dicho como decimos la mayoría de nosotros. ¿Sabe cómo es que decimos la mayoría de nosotros? Cuando alguien comete un error y nosotros se lo advertimos. ¿Usted sabe cuál es la frase? Dígala que usted sabe cuál es. ¿Sabe cuál es la frase? Te lo dije. Y el Señor no nos dice te lo dije. El Señor es tan misericordioso, tan amoroso y tan poderoso y grandioso que Él prevalece y nos ama por encima de nuestros grandes errores, aunque Él pudiese señalarnos y condenarnos. Hoy yo quiero invitarte, querido amigo y amiga, aprende de los errores de los viejos. No sigas resbalando en el mismo lugar, cayendo en el mismo hoyo. Pídele al Dios del cielo, con un corazón realmente genuino, arrepentido, que te dé un nuevo comienzo y el Dios de inquebrantable amor estará dispuesto no a señalarte, no a condenarte, no a juzgarte, sino a perdonarte. Pero para eso tienes que nunca olvidar que los errores del ayer y que aún aparecen en la Biblia no es para que sigamos sus pasos, sino para que aprendamos la gran lección. Lo cuarto que debemos recordar nosotros lo encontramos en el Salmo 80 y es una frase que yo he tomado para mí, la uso donde quiera que voy, la comparto con mis amigos, es parte de mi filosofía de vida y esta frase nace de un momento muy doloroso y de tragedia en nuestra vida. Y es la siguiente, cuando la mencione quizás usted ya la ha escuchado en una de mis predicaciones. Y es que Dios convierte las tragedias en bendiciones. El Salmo 80 nos recuerda a nosotros allí en el versículo 8 al 11 que el Señor hizo venir una vid de Egipto
echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió Dios sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. O sea, lo que está describiendo el Salmo 80 poéticamente es que Dios describe a Israel como una viña. Describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto. Egipto representaba ese lugar de destierro para los sueños. Egipto representaba sufrimiento. Egipto representaba tragedia. Egipto representaba dolor. Egipto representaba lodo. Egipto representaba estancamiento. Egipto representaba latigazos. Egipto representaba esclavitud. Egipto representaba tristeza, amargura. Egipto representaba sueños enterrados allí mezclados con barro. Egipto representaba grandeza para el egipcio, pero sufrimiento y tristeza para el israelita. Y dice el Salmo 80 que el Señor tomó esa viña, la arrancó de Egipto, que era la tierra de opresión, y la transportó a la tierra prometida. Esa tierra prometida estaba descrita y representaba abundancia en los sueños. Esa tierra prometida representaba abundancia financiera. Esa tierra prometida representaba que todo lo que tú sembraras ibas a poder cosechar. Esa tierra prometida representaba las generaciones corriendo nuestros hijos libremente, sin ningún latigazo y ningún capataz en la espalda. Esa tierra prometida representaba la promesa de Dios cumplida en nosotros. Y yo estoy seguro que tú has pasado en algún momento por un Egipto. Y te han oprimido en el trabajo, te han oprimido tus padres, te han oprimido tus compañeros de la escuela, te han oprimido tus compañeros de universidad, te ha oprimido el profesor burlándose de ti porque eres cristiano. Estás oprimido financieramente, que tienes que ir con calculadora al supermercado para no pasar vergüenza pagando en la caja porque no tienes el dinero suficiente. Estás oprimido bajo una depresión y es una tristeza profunda que aunque todo el mundo está celebrando al lado tuyo, tú sigues oprimido en tu angustia y en tu sufrimiento. Y muchos de nosotros hemos estado en ese lugar de opresión, pero el Señor te vio allí. El Salmo 80 nos recuerda a nosotros que Dios nos va a tomar de esa tragedia y nos va a convertir en bendición. Gente que el Señor trasplantó de la tierra egipcia y ahora te trasplantó otra vez, allí en la tierra prometida. Y el Señor sanó tus emociones. El Señor transformó tus pensamientos negativos a un pensamiento de suicidio en pensamientos de vida. El Señor transformó y trastocó esa vida matrimonial rutinaria que llevaba, que ni siquiera un besito sabroso se podían dar. Y ahora se dicen, te amo, te extraño, te necesito y no puedo vivir sin ti. Porque el Señor quiere tomarte de tu tragedia y llevarte a tierra de bendición. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. El Señor quiere llevarte a esa bendición. Entonces no te enfoques hoy en tu tragedia. Es cierto, fue doloroso. Es cierto, te marcó emocionalmente. Es cierto, te destruyó durante mucho tiempo. Te mantuvo oprimido por mucho tiempo. Pero ahora Dios te quiere trasplantar en tierra de bendición. Dios te quiere trasplantar en tierra de libertad. Dios te quiere trasplantar en tierra de abundancia. Por eso es lindo recordar esa hermosa bendición arónica que aparece en el libro de Números en el capítulo 6, que nos recuerda esa bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nosotros no podemos olvidar esta hermosa promesa. Que Jehová te bendiga y que te guarde. Quizás estoy hablando para ti que estás agobiado en dolor. Que estás inundado de enfermedades. Que tienes tu gavetero lleno de medicamentos. Que Jehová te bendiga y te guarde.
que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y Jehová pueda ver los latigazos de tus años de opresión, y Jehová pueda ver lo mal que te sientes en medio del mundo, que Jehová pueda ver las lágrimas silenciosas que tú has derramado, que solamente tú, Jehová, y tu almohada conocen. Que Jehová haga resplandecer su rostro en ti. ¿Y sabes qué más? Y que tenga de ti misericordia. Y que no nos olvide y nos deje tirados en Egipto, sino que nos trasplante a la tierra prometida. El Salmo 80, amada familia, es un recordatorio de que Dios llama a su pueblo a volver a Él. Que Dios te llama a ti a volver a Él. No importa cuántos latigazos te han dado. No importa cuán sucio y cuán bajo te metiste en el lodo de las malas decisiones. Ven a Él. Y Él te ayudará a alejarte del pecado y especialmente Él te ayudará a volver a Dios. Hoy es el día cuando el Señor quiere trasplantarte en la tierra prometida. Me gustaría que escribieras hoy allí en el chat. Yo quiero orar por ti. Que escribieras allí en el chat: Señor, sácame de Egipto y llévame a la tierra prometida. Y yo estoy seguro que tu clamor no pasará por alto del Dios del cielo y Él te regalará su bendición. Lo último que debemos recordar nosotros lo encontramos en el Salmo 135 y es: recuerda que Dios siempre es fiel. La palabra del Señor nos dice allí en el Salmo 135, 4, que nosotros somos un tesoro especial para Dios. Óyeme bien, quiero ser muy claro y directo ahora. Mucha gente cercana a ti te han hecho sentir que tú no tienes valor y que tu valor depende de tener a alguien al lado tuyo y que tu valor depende de que tú estés estable o que tengas dinero en tu cuenta de banco y que tu valor depende de las amistades o de las personas que te sigan en tus redes sociales. Escúchame esto: tu valor solamente depende de Jesús porque Él ya te declaró especial. El Señor recuerda que para Dios eres especial y que Él es todavía fiel y que su voluntad quiere ser real en ti. Sácate de la cabeza de que el pueblo especial era el pueblo judío. No, 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 no. Ya eras especial desde que el Señor te creó. Tú eres único y única. Tienes unas huellas digitales únicas. Tu ADN no lo tiene nadie más. Tú eres especial para Dios. Entonces sacúdete, y déjale saber al mundo que no importa quién te ha minimizado, quién te ha humillado o quién te ha hecho sentir sin valor. Tú sí vales para Dios. Tú sí vales para el Dios del cielo. Aunque el mundo te diga todo lo contrario y se te olvide todo lo que hemos dicho en esta lección, que no se te olvide esto: tú eres especial para Dios. Y el Salmo 35 nos recuerda en gran manera, y es más, yo debo adorar a Dios porque Él ya me ha hecho especial y Él es fiel para con su pueblo y que no hay ningún Dios, nadie más grande que el Dios del cielo, porque el único que me ha declarado especial y que ha visto en mí lo que nadie ve es el Dios de la salvación. Muy bien, resumamos. 5 cosas que yo debo recordar. Número 1, aprende de tus errores del pasado. Número 2, aprende de los grandes hombres de la Biblia. Número 3, recuerda, ¿verdad?, lo que pasó en el pasado. Aprende de eso y arrepiéntete de los tuyos. Número 4, convierte tus tragedias con la ayuda del Señor. Recuerda que Él convierte tus tragedias en bendiciones. Y número 5, recuerda que Dios siempre es fiel.
Una de las citas famosas de Elena White, basado en esto que hemos estudiado esta semana, está en el libro, en las notas biográficas de ella, en la página 193. Y es una cita muy reconocida de ella. Mucha gente la ha utilizado y yo creo que es oportuna porque resumen todo esta semana. La cita dice: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Yo quiero orar e invitarte para que la tarea de esta semana tú puedas escribir allí en el chat y puedas compartir con nosotros cuál ha sido la mayor lección que has aprendido de un personaje bíblico, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. ¿Qué lección más grande? Porque de todos aprendemos lecciones, pero la más grande que tú has aprendido y que todavía, y que creó un impacto todavía hasta hoy en tu vida. Y compártelo allí en el chat. Y yo voy a orar ahora por aquellas personas que el mundo los ha hecho sentir miserables, pero que en esta oración yo quiero que tú comiences a sentir que tú eres especial para el Dios del cielo. Inclina tu rostro allí donde estés y vamos a orar a Dios. Querido Dios y Padre amado, ayúdanos a recordar tus maravillas. Ayúdanos a recordar lo grandioso que eres. Ayúdanos a disfrutar de ese amor inquebrantable que tú tienes por cada uno de nosotros, hasta el punto de darnos a nosotros a tu Hijo. Y ayúdanos a recordar, oh Dios eterno, la gran promesa de que tú siempre eres fiel y que la promesa que hiciste a tus hijos en Juan 14, 1 al 3 pueda ser real hoy en la vida de nosotros. Que no se turbará nuestro corazón, que si creemos en Dios, creemos también en Jesús, quien hizo la promesa de que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él vendrá otra vez y que vendrá Él mismo para que donde Él esté, nosotros también su pueblo estemos. Esperamos esa promesa en nosotros y en los nuestros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amada familia de Dios, por habernos acompañado en este programa especial. Su amigo y pastor Arnaldo Cruz se despide. Nos vemos en la próxima, en otra lección más de Aprendamos con Gozo. No dejes de compartir cuál ha sido la gran lección que has aprendido del personaje bíblico, quién fue ese personaje y qué lección grande aprendiste. Y comparte esta transmisión con tus amigos en tus grupos de WhatsApp y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que sigas recibiendo contenido especial hecho y diseñado especialmente para llevar tu vida espiritual a otro nivel con la ayuda del Espíritu de Dios. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.